nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación, en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantea el día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Buenas noches, bienvenidos al webinar número 33 de nuestro encuentro académico de radiología. Hoy tengo el gusto de presentar a David Ortigoz, analista biomédico de imágenes diagnósticas, que trabaja en nuestra institución. Y hoy vamos a ver la conferencia virtual de espectroscopía por resonancia, principios básicos. Bienvenido, David. Vale, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco de qué es esto de espectroscopia, recordar un poco los principios básicos y algunos tips en la parte de adquisición desde lo que está en la literatura y desde nuestra experiencia en los diferentes estudios que hemos vivido. Entonces, recordemos qué es, y es básicamente un tema en donde debemos recordar que la espectroscopia es una técnica avanzada de imagen que permite la evaluación de la composición química, por lo cual, a diferencia de la resonancia magnética convencional, en donde obtenemos imágenes, la espectroscopia permite evaluar los metabolitos que componen los tejidos, y es por eso que se le conoce como la biopsia virtual. Entonces, ¿qué aplicaciones clínicas tiene esta biopsia virtual? La espectroscopia, básicamente estas que vemos en pantalla cuando la enfocamos en neuro, y es caracterización y clasificación de las lesiones cerebrales, guía para biopsia. En epilepsia, la evaluación de lesiones de sustancia blanca, evaluación de trauma, procesos demenciales a través de los singles voxel. En lesiones cerebrales no estructurales y el seguimiento y control postoperatorio. Pero antes, ¿cómo es posible evaluar el metabolito? Entonces, recordemos que existe algo llamado cambio químico, que son las señales generadas por un metabolito, dependen de su entorno y del mismo metabolito, ya que permite a los protones que componen absorber mayor o menor energía del entorno. Y esto va a depender de 2 variables, la electronegatividad de los elementos y el tipo de molécula que sea. Entre menos energía deje de absorber al protón el entorno, el efecto de apantallamiento será mucho menor en comparación a cuando le permita absorber mayor energía, o en este caso la radiofrecuencia, será mayor el efecto de apantallamiento.
Entonces, ¿cómo funciona este efecto en términos sencillos? Y aquí lo podemos ver con una gráfica. Entonces, aquí tenemos básicamente nuestro campo magnético externo en el que usamos en resonancia y las moléculas que se nos alinean con un diferencial de energía, ¿no? Cuando tenemos el efecto del apantallamiento, lo que genera es que si este apantallamiento me aumenta, va en dirección del campo magnético, lo que va a hacer es que esta diferencia energética va a ser mucho mayor y este va a permitir la caracterización. Igualmente, cuando el campo magnético de la molécula lo que hace es que el campo percibido sea menor, va a hacer que esta diferencial de energía sea mucho menor y a su vez va a permitir caracterizar los diferentes metabolitos. Básicamente este es un overview de cómo funciona el espectro en términos de permitir definir cómo ese campo magnético percibido generado por su entorno químico nos permite caracterizar los metabolitos. Al final, pues esto lo vamos a traducir en diferentes señales con diferente frecuencia que vamos a poder ser detectadas y analizadas después. Entonces, para esto es importante tener en cuenta los grupos de moléculas básicamente que existen en el cuerpo. Aquí podemos ver en la izquierda la gran variedad de grupos que hay y un ejemplo de cómo se arma la señal lo vamos a ver aquí con esta molécula de N-acetilaspartato, en donde a partir de las moléculas de los átomos de hidrógeno vamos a empezar a poder percibir las señales generadas por los mismos. Y como vemos, la molécula en sus diferentes átomos de hidrógeno nos va a dar diferentes señales que al sumarlas básicamente nos va a dar la señal característica del N-acetilaspartato. Al igual que esta, dependiendo del grupo molecular que dependa el componente que queramos evaluar, podremos hacer la caracterización de los mismos. Algo a tener en cuenta en esta charla es que vamos a hablar sobre todo en el espectro en compuestos a base o de hidrógeno, que vamos a evaluar de hidrógeno. Hay muchas más formas de evaluar, fósforo, también otro tipo de moléculas, yodo y demás, pero en este caso, para esta presentación, nos enfocaremos en el análisis de las cadenas o de los componentes que contengan hidrógeno. Entonces, ¿cómo capturamos esta señal? Bueno, básicamente recordemos que el tejido y en el cuerpo humano, en su mayor componente es agua. Entonces, este es un antagónico, ya que su señal es 10.000 veces mayor o 100.000 dependiendo de la molécula que queremos evaluar. Por esto es importante hacer una supresión del agua. Aquí a la derecha de la pantalla podemos ver cómo la señal de agua caracterizada con este pico es mucho mayor a la de los metabolitos. Entonces, necesitamos suprimirlo, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Básicamente, nosotros ya contamos con una herramienta que se desarrolló un poco antes del espectro, que es la saturación de grasa, pero vamos a modificarla para que no nos sature necesariamente la grasa, sino que el espectro que hace referencia al agua. Entonces, ¿cómo modificamos eso? Básicamente cambiando la frecuencia a la que le estamos apuntando para la saturación, pasando de la parte de lípidos al agua. Adicionalmente, recordemos cómo es esta secuencia. Entonces, viene un pulso de radiofrecuencia y un gradiente que va a ser modificado en la FAT-SAT, en la de saturación grasa. Sin embargo, para la saturación agua, lo recomendable en la práctica clínica son 3. Dependiendo del equipo que poseamos y del tipo de manufactura, digamos la casa matriz del equipo, puede acompañar de otros elementos estos pulsos, que es lo básico. Hay otras formas que se basan en esto mucho más robustas, pero en general con 3 pulsos de radiofrecuencia y cambio de gradiente, emulando el FAT-SAT pero con frecuencia diferente, podemos tener una adquisición en la cual suprimimos el agua. Entonces, ya hemos suprimido el agua, ahora nos toca, bueno, evaluar cómo capturar los metabolitos. Hay muchos métodos de adquisición. Estos son 3, PRES, STEAM, ISIS,
Sin embargo, no son los únicos, hay muchos más. Está láser, está short láser, que pueden también ayudar a adquirir imágenes de espectro. Sin embargo, para nuestro propósito de esta charla nos enfocaremos simplemente en estos dos, que son 3 pulsos y 3 gradientes. Entonces, básicamente, cualquiera de las dos funciona de la siguiente forma. Para seleccionar el área que queremos, vamos a aplicar pulsos sobre el área de interés, y cuando estos se unan entre sí, la intersección de estos pulsos serán lo que nos generen el área donde queremos evaluar la espectro. Esto sí es un método de adquisición de voxel único. Si queremos multivoxel o algo que vamos a ver más adelante, necesitamos aplicar cambios en los gradientes para que se pueda adquirir múltiples señales en el mismo periodo de tiempo. Entonces, ¿cuál es la ventaja y desventaja o las oportunidades de mejora de las secuencias? Entonces, el STEAM se basa en una secuencia Stimulate Echo, permite tiempos de adquisición muy cortos, menor a 20 milisegundos, deposita poca energía en el paciente. Recordemos el SAR, que es algo importante de tener en cuenta cuando realizamos nuestros estudios de resonancia. La relación de señal-ruido es baja. Por otro lado, el PRES se basa en secuencias spin-echo y permite evaluar diferentes tiempos de eco. Esto es muy importante porque dependiendo del metabolito que necesitemos evaluar, vamos a necesitar tiempos largos, intermedios o cortos. La energía depositada es elevada y en comparación tiene una señal ruido un poco mejor. Ya hemos hablado de las dos técnicas de cómo podríamos adquirir, ahora el área de adquisición. Y estas tenemos dos, voxel único y multivoxel. Cuando hablamos de voxel único, hacemos referencia a que solo vamos a tomar la información de nuestra biopsia virtual en una sola región. Cuando hablamos de multivoxel, como podemos ver aquí en pantalla, estamos abarcando varias áreas del parénquima cerebral en el cual vamos a obtener información de los diferentes metabolitos. Entonces, básicamente, el voxel único tiene una relación señal-ruido alta, tiene un tiempo de adquisición relativamente rápido, 3 a 5 minutos, y el uso se recomienda normalmente en lesiones homogéneas de tamaño aproximado de 8 centímetros cúbicos. Por otro lado, el multivoxel tiene una relación señal-ruido baja, un tiempo de adquisición mayor, ya que en este caso, como tenemos que tomar varios voxeles, pues tenemos que hacer unos cambios de gradiente. Algo importante es que el voxel del multivoxel es mucho más pequeño que el voxel del single voxel. Eso es importante a tener cuenta, y esto al final es una de las cosas que nos genera esta relación señal-ruido baja, ya que puede, dependiendo de que también programemos el estudio, que también conozcamos la técnica y cómo nos ayudemos con unos tips que vamos a ver más adelante, puede haber contaminación de los propios voxeles adyacentes a todo esto. Por otro, su uso, básicamente, lesiones inhomogéneas o de gran tamaño. Entonces, retomando un poco lo de los metabolitos, miren que dependiendo del tiempo de eco, ¿qué metabolitos podemos evaluar? Hay algunos metabolitos que vamos a poder evaluar en los 3 tiempos de eco. Sin embargo, debemos tener en cuenta en cuál resuena mejor. ¿Esto por qué? Porque ese será nuestro tiempo que debería ser el estándar para evaluar ese metabolito. En este caso, la colina resuena mucho mejor en el tiempo de eco medio que en el tiempo de eco corto. Por otro lado, debemos también saber que hay algunos metabolitos que solo vamos a poder ver en algún tiempo de eco. Esto es el caso del minoxidil y el grupo GLX, que los vamos a ver en el tiempo de eco corto. Ahora, ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta a la hora de poder hacer un espectro? Pues básicamente, la primera es, podemos usar medio de contraste, afecta esto a la espectroscopia, y esto es importante porque el medio de contraste nos realza en algunos casos mejor las lesiones y nos ayuda a caracterizar muchísimo mejor en el término de definir a dónde queremos hacer el análisis. La respuesta es sí, pero no es significativa.
la afección que hace sobre la espectroscopia. De hecho, estudios han demostrado que aproximadamente solo el cambio en los picos de colina es del 18%. Y esto no es significativo en todos los estudios que se ha evaluado si el medio de contraste afecta un estudio de espectroscopia. Esto es importante recordar el medio de contraste porque ganamos información y al necesita medio de contraste tener siempre presentes las contraindicaciones asociadas al medio de contraste, ya que el paciente puede presentar una reacción alérgica. Entonces, si necesitamos medio de contraste y tenemos la opción de usarlo en nuestro paciente para caracterizar mejor la lesión y definir mejor dónde vamos a evaluar con esta técnica, usémoslo siempre que sea posible. Otra consideración cuando vayamos a hacer nuestro espectro es usar estas bandas de supresión. Y esto es importante porque mejoran la calidad de la señal y eliminan las señales no deseadas. Y eso es algo de lo que ahorita hablábamos un poco de esas señales que se nos metían en nuestra área de interés en la que estamos haciendo el espectro. De esta forma nos aseguramos de que eliminemos esas señales, las cuales nos pueden infectar el espectro de la imagen. Finalmente, otra consideración es el tamaño del voxel. Aquí en pantalla podemos ver las propiedades ya sea de un single voxel, o sea, un voxel único, o de un chemical shift imaging o multivoxel. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? En la medida de lo posible, no modificar el tamaño. ¿Por qué esto es importante? Si modificamos alguno de estos factores que vemos en pantalla, la relación señal-ruido puede disminuir. Y esto es muy importante cuando hablamos de la relación señal-ruido, porque la calidad de nuestro espectro está asociada a este factor. Entonces, debemos ser muy cuidadosos cuando modificamos este tipo de factores, ya que pueden disminuir la relación señal-ruido. Hay algunas consideraciones en caso de que el tamaño de la lesión sea un poco menor, uno podría disminuirlo, sin embargo, debería aumentar el número de adquisiciones que estamos tomando. En este caso, el average. Entonces, eso puede ser una forma de contrarrestar, sin embargo, tengan presente que no siempre reducir el tamaño puede ser la respuesta. Hay veces donde cualquiera de las dos técnicas no nos va a dar la respuesta adecuada a la pregunta clínica y va a ser más confusor que una ayuda para el grupo de neuroradiólogos en el término de definir qué es la lesión. ¿Listo? Entonces, pasemos al cómo se hace. En el cómo se hace, vamos a ver 3 momentos, que es antes, durante y después. Entonces, antes vamos a siempre a tener una valoración de la persona en donde vamos a evaluar su condición clínica para evaluar si el espectro es pertinente y personalizar. Esto es importante para saber qué técnica le vamos a aplicar a nuestro paciente, dependiendo de dónde está ubicada la lesión, cómo debe ser el tamaño, ya sea de la rejilla, que podemos alargarla o acortarla, volverla un poco más rectangular, no un cuadrado, o si realmente la espectro no está recomendada para este tipo de pacientes, o en caso tal de que no tenga una lesión estructural y tenga otro tipo de sospecha, dónde debemos ubicar esos voxeles para poder hacer un análisis mucho más fiable. Y la segunda parte es la seguridad en resonancia. Recordemos que los dispositivos implantales, ver si son compatibles y en el caso que estén en la cavidad craneal, sí es posible de remover. Esto porque el espectro es muy sensible a cualquier tipo de artefacto. Entonces, cualquier señal que venga de algún dispositivo que esté cerca a la cavidad nos va a alterar totalmente el espectro y va a ser un espectro de mala calidad. Entonces, si podemos remover esto, mejor para hacer el espectro, y en el caso que no se pueda, pues la espectro no está indicada. Al final, pues en overview, la espectro depende de todos nosotros, del radiólogo, del tecnólogo, del auxiliar, del ingeniero, que puedan trabajar de la mano y comunicarse asertivamente con el fin de darle la mejor respuesta al paciente. Entonces, ya hemos hablado un poco de, bueno,
¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta? Ahora, bueno, ¿qué cumplimientos debemos tener en el equipo? Un resonador de alto campo mayor a 1.5 teslas, tener las licencias de secuencia en single voxel o chemical shift imaging, ya sea STEAM o PRESS o alguna otra, estas no son las únicas. Ya esto debería cada quien en su institución más o menos saber cuáles son o cuáles tienen disponibles, si están disponibles. Según una antena de cabeza mayor a 20 canales, y las licencias en la estación de postprocesamiento, porque es importante tenerlo en equipo básicamente para validar la calidad, es algo que vamos a hablar más adelante. Entonces, lo primero, el posicionamiento, ya cuando estamos posicionando a nuestro paciente, paciente en posición supino, inmovilizar la cabeza si el paciente lo permite. Y esto es importante porque al ser secuencias tan sensibles, tan específicas, pues necesitamos garantizar que nuestro paciente no se mueva para que los metabolitos que estamos viendo sean de la región que realmente queremos evaluar y no haya ahí una interferencia de señales o desplazamiento de lo que estamos evaluando porque el paciente se movió. Y siempre alinean la cabeza, ya como todos ustedes saben, al isocentro del equipo. Entonces, ¿cuál es el protocolo de adquisición? Básicamente, aquí está una resonancia magnética del cerebro convencional. Sin embargo, pueden tener partes, si es necesario todo el estudio, pues primero hacer lo que nos da más información para el espectro y después seguir con el resto del estudio después del espectro. En este caso, indispensable antes de hacer el espectro, contar con estas 3 secuencias: un T1 volumétrico, un FLAIR y un T1 con contraste si el paciente le autorizaron el contraste. Y ya la parte del espectro en donde vamos a definir método, localización de la región de interés, hacer una adecuada homogenización del campo, el shimming, que es tan importante, y verificar la calidad, que es lo que hablábamos del postprocesamiento en equipo. Entonces, ¿por qué es importante tener la convencional? Básicamente permite determinar el área de adquisición de interés para realizar la medición. Esto es muy importante, ya que si no se caracteriza en una de las secuencias, pues tenemos las otras que nos van a poder determinar con ayuda del equipo de neuroradiología a definir dónde vamos a ubicar la lesión. Cuando pasamos al espectro, pues tenemos la definición de la modalidad de adquisición, recordemos, voxel único, multivoxel, la localización de la región de interés y de referencia. Esto es importante ya que no solo debemos tomar la señal de donde está la lesión o lo que se quiere evaluar, sino que la referencia, que es recomendable que sea del propio paciente, para poder hacer un comparativo. Y la adquisición y verificación de calidad, que es lo que mostramos en esta imagen, que realmente tengamos una buena curva, una correcta supresión de la señal del agua, poder tener los picos de forma adecuada, que dependiendo de todo el preajuste, toda la parte que hicimos en la planeación de adquisición, el shimming, haya sido adecuado, pues los picos van a ser adecuados a esto. Entonces, ya para los tips, miremos los factores de calidad. Entonces, básicamente, debemos tener en cuenta qué evitar. Y esto es sangre, aire, líquido cefalorraquídeo, metal y hueso. ¿Por qué es importante evitar esto cuando vamos a hacer un espectro? Básicamente, cualquiera de estos factores genera una deshomogenización del campo magnético. Y esto, por más shimming que le hagamos, pues no va a ayudar en términos de realizar la espectro. ¿Listo? Entonces, si vemos que tenemos sangre en donde queremos evaluar, o cerca aire, o hay líquido cefalorraquídeo, o metal o hueso, pues no se debería realizar el espectro. Simplemente por lo que hablamos ahorita, no va a ser una espectro adecuada debido a que estos no me van a ayudar con la homogenización del campo. Ahora, este es un ejemplo de lo que no debemos hacer. Miremos aquí en pantalla, básicamente la técnica está adecuada, es un single voxel, como podemos ver en el corte sagital. Sin embargo, ¿qué pasa acá? Estamos teniendo señal de áreas que no nos llaman, que no deberíamos tener ahí en ese caso. Entonces, para esto es importante siempre
a partir de las imágenes volumétricas que hablábamos antes, hacer reconstrucciones multiplanares y cada vez que estemos programando, evaluar y validar en todo momento en los 3 planos que tenemos el área de interés. Esto es muy importante, evaluar en los 3 planos, porque puede que en uno, miren aquí en el axial, para mí están en la lesión, pero cuando vemos el coronal y el sagital, vemos que, ok, aquí pasó algo, de pronto tenemos una oportunidad de mejora. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque si tomamos un espectro así, miren qué va a pasar. Primero que todo, tenemos un efecto de volumen parcial por los tejidos que no nos llaman la atención, ¿cierto? Y la curva no va a ser una correcta supresión del agua, que es lo que hablábamos ahorita. Entonces, la relación colinana-acetil, que es muy importante para la evaluación de masas intracraneales, se va a ver afectada. Y esto por el volumen parcial y porque tenemos tejido que no nos ayuda a una correcta evaluación. Eso es lo que les mencionaba, el volumen parcial. Como podemos ver, de lesión solo tenemos un poquito y el resto está por allá en la conchinchina. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer si bajamos un poquito más el voxel. Ahora podemos ver un poco mejor la lesión en el axial. Vemos en el coronal que delimita correctamente. Igualmente en el sagital, siempre validar nuestros planos. Y ya cuando hacemos el espectro, vemos cómo la supresión del agua es correcta y las curvas están de forma adecuada. Entonces, es muy importante validar, porque miren la diferencia que hay tanto en la escala como en los valores de los diferentes metabolitos simplemente por desplazar el voxel un poquito. Y esto cambia completamente el diagnóstico médico. Entonces, nosotros debemos ser herramientas en pro de ayudar a una buena calidad de imagen que al final va a impactar la vida de una persona. Otro factor a tener en cuenta es la escala, y la escala afecta cómo se visualiza la concentración de metabolitos. Aquí en la parte derecha de la pantalla podemos ver 2 espectros, sin embargo, cuando vemos la escala vemos que es totalmente diferente, ¿no? Aquí va de menos 0,5 hasta 6,8, y al otro lado va desde menos 0,5 también, pero 1,2, 1,3. Entonces, si uno las ve sin tener en cuenta la escala, pues dice, ok, son muy similares, pero si la llevamos a la escala, va a haber un cambio muy drástico. Aquí el cambio fue un poco mayor, de hecho la escala está como por 10, entonces vemos cómo esos cambios de escala pueden afectar cómo están viéndose los metabolitos. Y esto puede pasar por muchas cosas. Uno es demasiada concentración de un metabolito con respecto a los otros, una mala calidad. Es importante cuando estemos viendo el espectro no solo ver el espectro, sino también ver de dónde se me genera esa señal. Entonces, es importante tener en cuenta todos esos factores. Otro que hablábamos, recordemos la referencia al paciente a su propio control. Esta es la mejor práctica que recomienda la literatura con el fin de evaluar. Miren que aquí tenemos a nivel temporoparietal una lesión que pues no permite definir muy bien las diferentes sustancias, pero para poder comprobar que esto es una lesión de alto o bajo grado, pues necesitamos una referencia. Y aquí, en este caso, la ponemos a la derecha de la imagen, en donde vamos a tener el